Presta atención porque en las últimas horas vemos algunas señales en Bitcoin que nos podrían indicar un cambio de tendencia. ¿Se ha terminado la corrección en Bitcoin? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Mt. Gox mueve otros 1.000 millones en Bitcoin. Trump busca hundir los mercados para presionar a la Fed a bajar tasas. Y Texas propone ley para crear una reserva estatal de Bitcoin. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el gráfico de Bitcoin, ya que en estas últimas horas vemos movimientos importantes que nos podrían estar indicando un potencial cambio de contexto. Recordemos que anteriormente estuvimos trabajando esta estructura operativa de aquí, el precio inició un movimiento bajista y rápidamente encontró equilibrio sobre esta otra zona, en torno a los 86.470. Comentábamos en vídeos anteriores cómo estábamos viendo una situación bastante neutra en lo que se refiere al desarrollo de esta estructura y estábamos a la espera ya de atacar alguno de los extremos. Habíamos comentado que desde este punto considerábamos que la fase A ya había terminado y que se había estado desarrollando una fase B. Y recientemente veíamos cómo el precio comenzaba a romper algunos niveles de soporte dentro de la estructura. Y comenzaba este movimiento bajista directamente yendo a atacar el nivel de soporte, sobre los 78.355. Ayer comentábamos que teníamos que estar muy pendientes de la acción del precio sobre esta zona, ya que sería sobre este nivel donde tendríamos nuestra primera oportunidad operativa. Y recordemos que lo que suceda dentro de esta estructura no solo afecta a los setups de corto plazo, sino también a los de medio y largo plazo, ya que estamos buscando también la ruptura del equilibrio de la estructura anterior, que es una estructura bastante considerable. Veíamos cómo el precio de Bitcoin atacaba este nivel de soporte. En el primer intento tenía un rebote bastante rápido, pero volvía a atacar rápidamente, limpiando durante estos dos movimientos zonas de mínimos de esta estructura y finalmente reingresando con cierta agresividad en lo que es la estructura operativa. De momento esto nos deja una potencial limpieza en zona de mínimos y ojo porque aquí lo que estamos viendo es cómo el precio después de iniciar este movimiento alcista tiene un retroceso sobre la zona del VWAP semanal donde se terminan observando otra vez compradores, señales bastante positivas en el muy corto plazo. Estas son unas pequeñas huellas de fortaleza que estamos observando en estas últimas horas, pero después de ver esta potencial limpieza en zona de mínimos, lo que nos confirmaría fortaleza sería que el precio consiguiese alcanzar esta zona de resistencia, los 95.175. Para eso tendrá que superar antes unos cuantos niveles bastante complicados, pero si finalmente consigue alcanzar esta zona, confirmaría un potencial cambio de contexto y sobre todo nos estaría confirmando muestras de fortaleza por parte de los compradores. Como comentábamos en vídeos anteriores, después de una limpieza en el test de consolidación, podríamos estar evaluando compras con una potencial operativa de dentro de la estructura actual. El primer objetivo podríamos decir que serían los 92.260, aunque el principal objetivo fuese alcanzar la zona de estos 95.175. Más que nada porque en esta zona de resistencia hemos visto cómo recientemente ya empezaba a entrar presión vendedora de forma agresiva. Y es que de hecho esta zona antes era un soporte, es el soporte de la estructura del gráfico diario, por lo que ya sobre estos niveles podríamos esperar que entrasen ciertos vendedores. Eso sí, ahora mismo las zonas a superar sin duda alguna serían estas. Primero los 84.495 y luego esta otra zona de los 86.280. De hecho, como veis, esta tiene varias confluencias, ya que tenemos la zona media de la estructura, el VWAP mensual y la zona del VPOC. Por lo tanto, tendríamos que ver una ruptura agresiva a poder ser volumen y cierta velocidad para poder también confirmar muestras de fortaleza durante el desarrollo del movimiento. Si vemos esto durante las próximas horas, es bastante probable que vayamos a atacar estos dos niveles de resistencia que a partir de ahí podrían confirmar esa fortaleza. Pero ya de por sí la acción del precio nos confirmaría fortaleza si viésemos una ruptura de ese estilo. Muy importante esto que estamos viendo en Bitcoin porque son los primeros pasos para un cambio de contexto también en
medio largo plazo. Y recordemos que la operativa en compra que más seguridad nos daría sería después de alcanzar esas zonas de resistencia, estaríamos esperando a un test de consolidación para ver si el precio continúa encontrando compradores apoyándolo en un movimiento de continuación alcista. Y después de esto el siguiente objetivo sería visitar la zona de los 108.380, pero bueno, hasta entonces todavía nos quedan unos cuantos pasos por delante. Aunque estemos viendo unas cuantas muestras de fortaleza en el muy corto plazo, todavía no podemos desechar obviamente los setups bajistas tampoco, sobre todo si volvemos a ver un ataque a la zona del soporte e incluso una búsqueda de liquidez otra vez por debajo de estos mínimos, ya que para ser sincero, aunque podemos considerar esto un evento de limpieza porque viene a buscar zona de mínimos de la estructura, este movimiento como tal, como veis, no ha tenido mucho recorrido. Ha sido una breve ruptura y enseguida rebote. Aunque también hay que entender que durante este movimiento bajista se han llevado también liquidez en zona de mínimos que se habían formado durante el desarrollo de la estructura, pero dentro de esta. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vemos cómo ya se llevaron gran parte de la liquidez que había en zona de longs, seguía quedando un poco en niveles operativos más bajos y bastante distribuido. Vemos aquí en los 75.315 algo de liquidez, también desde los 74.015 hasta los 73.400 aproximadamente. Y luego en zona de shorts no estamos viendo gran cosa ahora mismo. Vemos algo en los 84.330 y en estos 87.485. Respecto a liquidez de 100x, lo único que vemos aquí cerca del precio se lo están llevando ahora mismo. Si seguimos subiendo tenemos liquidez en estos 86.710. Respecto a liquidez de 50x tenemos en esta zona de los 87.265. Liquidez de 25x tenemos mucha en los 84.218. También desde los 85.340 hasta los 86.100. Y en los mapas de 10x vemos bastante liquidez en zona de shorts, comenzando en estos 87.720 y sobre todo desde estos 88.700 hasta los 89.325. Hemos visto algunos cambios en Bookmap, como podéis observar. Ahora mismo estamos viendo algunas compras en los 81.845, también en los 81.000 y en los 80.870. También tenemos algunas zonas de venta en estos 84.015, también los 84.510 y en torno a los 85.010. Estamos viendo cómo durante este movimiento alcista absorbieron algunas ventas en estos 80.968 aproximadamente, y luego en el momento de tener el retroceso aparecían compras como intentar proteger al precio y defenderlo para continuar con esa tendencia alcista. En los mapas de The Kingfisher vemos muchísima liquidez en zona de longs. Cuidado con esto porque esto es bastante peligroso para la continuación del setup alcista. Tenemos un gran volumen de liquidaciones en los 79.720, también desde los 71.825 hasta los 70.275, y luego vemos bastante también desde los 63.930 hasta los 60.545. En los mapas de corto plazo tenemos bastante liquidez también en zona de longs, en los 80.360, 80.255, sobre todo en estos 79.695, y también vemos algo en los 79.195. En los mapas de High Leverage tenemos liquidez en estos 80.145 y en estos 79.585. En los CVDs podemos decir que Binance se mantuvo más o menos con algunas compras y algunas ventas. Coinbase, a pesar de que hizo algunas compras, también hizo algunas ventas y se ha mantenido bastante lateral en estas últimas horas. Sobre todo el que más movimiento ha tenido ha sido Bybit, que continúa vendiendo de forma agresiva Bitcoin. Y en Bitfinex, después de las ventas que comentábamos ayer, vemos cómo continúan comprando de forma constante.
Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El extinto exchange de criptomonedas MTGOX ha transferido recientemente 11.833 bitcoins, valorados en aproximadamente 931 millones de dólares, siendo esta la segunda transferencia significativa en una semana. El comentarista de mercados y entusiasta de Bitcoin Anthony Pompliano ha especulado que la administración del presidente Donald Trump podría estar provocando intencionadamente incertidumbre en los mercados bursátiles. El objetivo sería presionar al presidente de la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés, lo cual podría beneficiar al gobierno en la gestión de la deuda nacional y estimular la economía mediante el acceso a capital más barato. El representante estatal de Texas ha presentado un proyecto de ley que busca limitar a 250 millones de dólares la cantidad que el controlador del Estado puede invertir del Fondo de Estabilización Económica en Bitcoin u otras criptomonedas. Además, la propuesta establece que los municipios o condados de Texas no podrían invertir más de 10 millones de dólares en criptoactivos. Esta iniciativa surge en respuesta a otro proyecto de ley que propone la creación de una reserva estratégica de Bitcoin en Texas sin un límite de inversión establecido. Ethereum vemos cómo en el día de hoy continúa con esa dinámica de seguir al precio de Bitcoin, en este caso con el movimiento alcista siguiendo al precio de Bitcoin, pero estoy viendo aquí algunas señales que me indican que todavía seguimos observando debilidad, y es que a diferencia de Bitcoin, que ya consolidó la ruptura del VWAP y aparecieron compradores para continuar con ese movimiento alcista, aquí está sucediendo lo contrario, y es que han aparecido bastantes vendedores sobre esta vela, como podéis observar. Tenemos un pico de volumen bastante significativo y una cierta acción del precio que nos indica absorción de ventas en esta zona operativa de los 1930. Por lo tanto, de momento el contexto en Ethereum no consideramos que esté cambiando. Es lo mismo que hemos estado comentando ya durante muchísimos días. En los mapas de liquidaciones de Ethereum ya veíamos cómo se habían terminado de llevar toda la liquidez que había en zona de longs. Ahora mismo vemos algo de liquidez destacable en torno a los 1975, tenemos también algo en los 2050 y en torno a los 2092. Respecto a liquidez de 100x no hay nada destacable. Liquidez de 50x tenemos bastante desde los 1971 hasta los 1979. Liquidez de 25x tenemos desde los 1970 hasta los 1984. Y liquidez de 10x, atentos porque hay muchísima. Tenemos aquí algo en los 1730 y luego vemos también bastante desde los 2077 hasta los 2103. En Bookmap observábamos algunas zonas de compra que entraban a defender al precio durante pequeñas correcciones, como estos 1922, en los 1924 y en los 1928. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher tenemos mucha liquidez todavía en zona de shorts, aunque ya han limpiado parte de la que había. Estamos viendo este pico de liquidaciones en los 2035, también vemos algo en los 2110. En los mapas de corto plazo tenemos algo de liquidez en los 1965, también tenemos en los 1885 y en torno a los 1875. Y recuerda que actualmente tenemos esta promoción activa en L-Bank. Podéis conseguir hasta 1000 USDTs retirables. Así que si os habéis quedado sin liquidez durante estos últimos días, recordad que tenéis esta promoción y todavía queda cierto tiempo para conseguirla. Así que nada, si os interesa, os dejo el enlace en la descripción del vídeo.